Buen día para todos, compañeros, y a nuestro docente Edwin Francis Cárdenas. El día de hoy vamos a realizar dos ejercicios relacionados con el tema centro de masa en un sistema de partículas. Los ejercicios serán tomados del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, o mejor conocido como Dinámica de Beer and Johnston en su 9ª edición. Los integrantes de este grupo de trabajo son Juan Pablo Nicolás Vargas Acuña y quien les habla, Wagner Ferney Naranjo Chávez. Pertenecemos a la Escuela de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, seccional Duitama. El primer ejercicio que realizaremos será el ejercicio 14.15, que nos dice lo siguiente. Un vehículo espacial de 900 libras viaja con una velocidad v sub 0 igual a 1200 pies por segundo en I, que pasa por el origen O en t igual a 0. Debido a cargas explosivas, el vehículo se fragmenta en tres partes, A, B y C, que pesan 450, 300 y 150 libras respectivamente. Si se sabe que en t igual a 4 segundos, las posiciones observadas de las partes A son 3840 pies en I, menos 960 pies en J, menos 1920 pies en K. Y para B son 6480 pies en I, 1200 pies en J y 1640 pies en K. Determine la posición correspondiente de la parte C. No tome en cuenta el efecto de la gravedad. Lo primero que debemos hacer para dar solución a este tipo de ejercicios es anotar los datos que nos proporciona el enunciado. Entonces, en un tiempo igual a 0 segundos, el enunciado nos proporciona el peso total del vehículo espacial, así como la velocidad a la que iba. En un tiempo igual a 4 segundos, se nos proporciona el peso del fragmento A, el peso del fragmento B y el peso del fragmento C, así como la posición del fragmento A, la posición del fragmento B y si nos pregunta por la posición del fragmento C. Sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo y si lo reemplazamos en nuestros términos, tenemos que la velocidad inicial es igual al vector de la posición del centro de masa sobre el tiempo. Si despejamos el vector de posición del centro de masa, esto nos indica que este vector será igual a la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, lo que haremos es reemplazar los valores que tenemos. Cuando los reemplazamos, obtenemos que el vector de posición del centro de masa después de los 4 segundos es de 4800 pies en I. Si vamos al libro, en la ecuación 14.12 se nos dice que la masa total del sistema de partículas por el vector de posición del centro de masa de las partículas es igual a la sumatoria cuando I es igual a 1 hasta n por cada una de las masas por sus posiciones. Si descomponemos esta ecuación, entonces obtenemos que la masa total del sistema de partículas por el vector de posición del centro de masa de las partículas es igual a la masa A por su vector de posición en A más la masa B por su vector de posición en B más la masa C por su vector de posición en C. Y como lo que se nos pregunta es la posición de la parte C, entonces despejamos el vector de posición en la parte C y obtenemos lo siguiente. Obtenemos que el vector de posición en la parte C es igual a la masa del sistema de partículas por el vector de posición del centro de masa de las partículas menos la masa A por su vector de posición en A menos la masa B por su vector de posición en B,
todo esto dividido en la masa C. Como bien sabíamos, en un principio se nos dio, era el peso de las partículas, entonces dividimos todo en gravedad. Pues la gravedad se puede cancelar, entonces lo único que nos quedaría es operar. Si operamos, obtenemos los siguientes resultados y reducimos términos hasta que finalmente obtenemos nuestra solución al problema, donde como resultado obtenemos que el vector de posición de la parte C es 4320 pies en I más 480 pies en J más 480 pies en K. Ahora mi compañero Juan Vargas les va a presentar otro ejercicio. El ejercicio que les voy a presentar el día de hoy es el 14.17, el cual dice así: un pequeño avión de 1500 kilogramos y un helicóptero de 3000 kilogramos de masa vuelan a una altura de 1200 metros y chocan directamente arriba de una torre ubicada en cero de un área boscosa. El helicóptero fue visto 4 minutos antes a 8.4 kilómetros al oeste de la torre y el aeroplano a 16 kilómetros al oeste y 12 kilómetros al norte de la torre. Como consecuencia del choque, el helicóptero se partió en dos pedazos, H1 y H2, de masa M1 igual a 1000 kilogramos y M2 igual a 2000 kilogramos, respectivamente. El avión cayó al suelo, pero no se fragmentó. Si se sabe que los dos fragmentos del helicóptero se localizan en los puntos H1 igual a 500 metros, menos 100 metros, y H2 igual a 600 metros, menos 500 metros. Y se supone que todos los fragmentos golpearon el suelo al mismo tiempo. Determina las coordenadas del punto A donde se hallaron los restos del avión. Bueno, después de haber leído el ejercicio y sacado los datos correspondientes, lo que nos compete ahora es hallar la velocidad en el momento de la colisión. Para la velocidad del avión es la posición del avión y el tiempo en que tarda en llegar a un punto. La posición son menos 8400 metros en I, los cuales son tomados desde el punto de origen, y el tiempo es menos 4 minutos, ya que este estaba en esa posición 4 minutos antes del choque, lo que nos da una velocidad del avión de 35 metros por segundo en I. Ahora, la velocidad del helicóptero, que es la posición del helicóptero dividido en el tiempo. El helicóptero estaba a menos 16.000 metros en I y más 12.000 metros en J, y 4 minutos antes del choque, lo que nos da una velocidad de 66,667 metros por segundo en I, menos 50 metros por segundo en J. Luego de hallar las velocidades del avión y el helicóptero, procedemos a usar la fórmula de 14.13, la cual nos dice que en un sistema de partículas, la masa total por la velocidad del centro de masa de este sistema es igual a la suma de sus masas por velocidades en vector de cada uno. Aplicada a este ejercicio nos daría que la masa total es igual a la masa del avión más la masa del helicóptero por una velocidad sub 0 en su vector que no la conocemos. Es igual a la m sub h por p sub h en su vector, que es la del helicóptero, más la masa de a por b sub a en vector, que es la del avión. Despejando b sub 0 nos daría de la siguiente manera. Reemplazando esto, nos daría que b sub 0 es igual a 3000 kilogramos por 35 metros por segundo en I, que es la masa del helicóptero por su velocidad en vector del helicóptero, más 1500 kilogramos por 66.667 metros por segundo en I, menos 5 metros por segundo en J, que es la masa del avión por su velocidad en vector del avión, sobre 3000 kilogramos más 1500 kilogramos, que es la masa del helicóptero más la masa del avión. Realizando las operaciones nos daría de la siguiente manera: que 3000 kilogramos por 35 metros por segundo en I sobre 4500 kilogramos nos da 23,333 metros por segundo en I. De igual manera, 1500 kilogramos
por 66,667 metros por segundo en I sobre 4.500 kilogramos nos da 22,222 metros por segundo en I. Y por último, 1.500 kilogramos por menos 5 metros por segundo en J sobre 4.500 kilogramos nos da 16,667 metros por segundo en J. Simplificando, nos daría que B sub 0 es igual a 45,556 metros por segundo en I menos 16,667 metros por segundo en J. Luego de tener el B sub 0 en su forma vectorial, procedemos a hallar el tiempo en que duraron los objetos en caer al suelo. Lo podemos hallar por caída libre. Sabemos que la altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y el despejar el tiempo nos daría que es la raíz de 2 veces la altura sobre la gravedad. Para este caso es la raíz de 2 por 1.200 metros sobre 9,81 metros por segundo al cuadrado. Esto nos daría que el tiempo al llegar a contacto con el suelo es de 15,641 segundos, y al tener ya el B sub 0 podemos hallar la posición del centro de masa, que es R sub t en su vector es igual a B sub 0 en su vector por el tiempo, lo cual nos quedaría de la siguiente manera: que el R sub t es igual a 45,556 metros por segundo en I menos 16,667 metros por segundo en J por 15,641 segundos. Entonces la posición del centro de masa nos daría que es igual a 712,541 metros en I menos 260,688 metros en J. Usando la fórmula 14.2, que es la que dice que la masa total por su vector del centro de masas del sistema de partículas es igual a la suma de las masas por su vector de posición. Aplicado este ejercicio, es igual a que la masa total es la masa del avión más la masa del helicóptero por la posición del centro de masa, que es igual a la m sub h1 por r sub h1 en su vector, que es la primera parte del helicóptero, más m sub h2 por r en su vector sub h2, que es la segunda parte del helicóptero, más la masa del avión por el r sub a en vector del avión. Por último, despejamos el R sub A, que es la posición vectorial de los restos del avión, que nos daría de la siguiente manera. Y al reemplazarlo por sus valores, nos daría que R sub A es igual a 4.500 kilogramos por 712,541 metros en I menos 260,688 metros en J, que es la masa total por el vector posición del centro de masas, menos 1.000 kilogramos por 500 metros en I menos 100 metros en J, que es la masa por el vector posición de los primeros restos del helicóptero, menos 2.000 kilogramos por 600 metros en I menos 500 metros en J, que es la masa por el vector posición de los segundos restos del helicóptero, sobre 1.500 kilogramos, que es la masa del avión. Siendo las respectivas operaciones, nos daría que 4.500 kilogramos por 712,541 metros sobre 1.500 kilogramos nos da que son 2.137,623 metros en I. 4.500 kilogramos por menos 260,688 sobre 1.500 nos da que son 782,064 metros en J. Menos 1.000 kilogramos por 500 metros en I nos da que son menos 333,333 metros en I, y menos 1.000 kilogramos por menos 100 metros en J nos da que es dividido en 1.500 kilogramos nos da que son 66,667 metros en J, y menos 2.000 kilogramos por 600 metros en I nos da dividido en 1.500 nos da que son menos 800 metros en I, y por último menos 2.000 kilogramos por menos 500 metros en J sobre 1.500 kilogramos nos da que son 666,667 metros en J. Simplificando, y ya nos da el resultado del
vector posición de los restos del avión, que es igual a 1004,29 metros en I menos 48,73 metros en J. Gracias por la atención prestada.